Gloria sea el Señor. Esa alabanza decía, y el anhelo de mi corazón. Nada más me quedé meditando un poquito en esa palabra, el anhelo de mi corazón. ¿Cuál es tu anhelo, hermano? ¿Sabía usted que por naturaleza nadie anhela a Dios? Anhelamos cosas de Dios por lo general. Pero anhelar a Dios, conocer a Dios, es vivir en la presencia de Dios. Eso es obra del Espíritu Santo en realidad. Porque humanamente, por lo que dice las Escrituras, estamos muertos en pecado. Así es que si ese canto se expresa, ese anhelo del corazón, y si en usted hay un anhelo real por Dios, es porque Dios ha puesto ese anhelo en su vida. El hombre sin Dios no tiene ese anhelo. No digo que no haya un anhelo por religión. El ser humano, desde las civilizaciones más antiguas y remotas, sabemos que el ser humano es religioso. Es la realidad. Ha adorado a algo o a alguien. Pero anhelar a Dios, estar con Él, escuchar su palabra, estar al lado de Él, obedecerle y saber cómo es Él, conocerle, eso solamente es obra del Espíritu de Dios. Amén. Hemos dicho en los sermones anteriores que la esperanza de un rey trae esperanza para nuestras vidas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció, hablando de la luz que es Cristo. El domingo anterior también, el domingo pasado, hablábamos acerca de la fidelidad de Dios que demanda fidelidad de nosotros. Dios cumplió sus promesas. Dios envió al ángel Gabriel para visitar a María allá en aquella pequeña ciudad de Nazaret, Galilea. Y le dio una misión tan grande como que sería la madre de Jesús, del Hijo de Dios. Esta mañana meditaremos sobre la anunciación del nacimiento de Jesús, pero esta vez a José. Y cómo esta experiencia cambió muchos planes en la vida de José. Y yo he querido meditar sobre el tema, la experiencia de reconciliación. Creo que Navidad nos invita, es un tiempo propicio, oportuno, para meditar en las relaciones que de alguna manera han sido dañadas por nuestros pecados o por los pecados de otras personas. O simplemente diferencias o malos entendidos. ¿Qué familia no tiene diferencias? ¿Qué familia no tiene conflictos? ¿Qué familia el día de hoy está dividida a causa de los pecados pasados, presentes o de temores del futuro? La realidad es que Navidad nos invita a ir con aquellas personas con quienes hemos tenido ciertas diferencias y con quienes no compartimos una vida de amor y de armonía, y tratar de restaurar esas relaciones. A eso nos invita la Navidad también. Y a eso, ese es el principio básico que quiero rescatar de esta historia. Por lo tanto, como papá de una niña de 7 años, en realidad, y un niño de 4 años, que es extremadamente activo, Dios me enseña muchísimas cosas. Por ejemplo, nunca están ansiosos. Nunca se preocupan por el día de mañana. Nunca están deprimidos. Encuentran seguridad en sus padres cuando el terror de la noche o de las tormentas golpea nuestro hogar. Pero más allá de esas lecciones que mis hijos me dan, reconozco que a ellos con mucha facilidad tienen la capacidad de saber reconciliarse con aquellas personas que los han lastimado, con aquellas personas que los han dañado. Aún entre ellos mismos, Osana y Josiah, a veces pueden pelear. Sí pelean, sí a veces uno hace llorar al otro, pero tan pronto como uno de ellos se acerca y pide el perdón, el otro está dispuesto siempre a perdonar y hacer como que nada ha pasado. ¿Usted ha notado eso? Que a veces entre nuestros sobrinos el uno pelea con el otro.
Ellos pelean y al rato están jugando nuevamente como si nada había pasado. ¿Y los padres de los niños? Están enojados todavía porque no tenemos esa capacidad de saber perdonar y dejar atrás las heridas que nos hemos causado. Porque nos vamos a herir. Santiago dice que el hombre que no peca con su lengua es un hombre perfecto. Todos fallamos. Y por eso, para mantener sanas nuestras relaciones, tenemos que vivir arrepintiéndonos y perdonándonos unos a otros. Y Navidad precisamente nos habla de la gracia, del perdón de Dios en la vida del ser humano cuando nos arrepentimos, y también la experiencia de saber reconciliarnos los unos con los otros, saber perdonarnos los unos a los otros. Así es que voy a pedir que vaya conmigo a las Escrituras en Mateo 1, 18 al 25. Por favor, acompáñeme al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria sea al Señor. Vamos a leer las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Acompáñeme al versículo 18. Dice la palabra del Señor que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a Dios en oración. Maravilloso Dios y Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre desde este lugar donde semana tras semana nos reunimos para hablar de este glorioso Dios y este glorioso mensaje. Queremos, oh Dios, reconocer tu presencia y la necesidad urgente de que tu Espíritu Santo hable directamente a nuestras vidas en el poder de tu palabra. Dios mío, úsame simplemente como un instrumento y toca el corazón de aquellos que tenemos asuntos por resolver en el hogar, con un amigo, con un pariente. Que sea un tiempo de reconciliación, que sea un tiempo de restauración, que sea un tiempo, oh Dios, que nos gocemos en tu presencia, porque al final del día no podemos tener buenas relaciones contigo si tenemos malas relaciones con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Al haber aceptado María el desafío de ser la madre de Jesús, había también asumido por decirlo así, humanamente hablando, el peligro de que su matrimonio se disolviese. Yo no sé qué es lo más peligroso que usted ha hecho en su matrimonio, que ha puesto en riesgo su matrimonio. Quizás ninguno de nosotros
por las decisiones que hemos tomado y por las razones en las cuales nuestro matrimonio ha estado al borde de disolverse o se ha disuelto, no necesariamente fue por servir a Dios y por amar a Dios, sino por lo general, o son diferencias, malos entendidos, o en la mayoría de los casos, problemas del pecado, a veces de infidelidad, a veces de carácter de las personas. Al final creo que María puso en riesgo, por decirlo así, en términos humanos, su matrimonio al obedecer a Cristo. Hermano, ¿qué pones en riesgo cuando tú obedeces a Cristo? ¿Estás dispuesto a sacrificar como María aún tu relación con tu pareja por amar a Cristo? Ciertamente es una decisión que requiere mucha meditación y reflexión. Pero cuando nos acercamos a las Escrituras y vemos a María respondiendo al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, hermano, de alguna manera ponía en riesgo su relación y su propia vida. Y ese es el caso. Quiero hacer notar que el Evangelio de San Mateo tiene el propósito principal de escribir a los judíos, quienes esperaban y anhelaban la redención a través del Mesías. Cada uno de los evangelios tiene un enfoque diferente. Por lo tanto, Mateo está escrito principalmente a la audiencia judía, quienes conocían las profecías. Por eso ninguno de los evangelios cita el Antiguo Testamento más que San Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, como está escrito en la palabra, en los salmos, en la ley del Señor, para que se cumpliese. Esa palabra de San Mateo que se repite alrededor de 13 veces en San Mateo, para que se cumpliese, le está diciendo a los judíos, esto es un cumplimiento del Antiguo Testamento. Y si ustedes notan, San Mateo empieza hablando de la genealogía de José y acaba en el versículo 17 de San Mateo, capítulo 1, de la siguiente manera. Para aquellos que no entendían por qué el libro de San Mateo empieza con esta genealogía. Miren lo que dice el versículo 1 de San Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Suficiente con eso. Hijo de David. Dios había prometido a David un rey que reinaría para siempre. Ese sería el Mesías. Hijo de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego desglosa, viene avanzando en las generaciones hasta que llega al versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, o sea de Jesús, 14. Está conectando a Jesús, el linaje de Jesús, según el linaje de José, descendiente de David y descendiente de Abraham. Eso es lo que está tratando de hacer San Mateo. Y dicho sea de paso, en el capítulo 2 de San Mateo nos habla de las primeras personas que supieron reconocer que el nacimiento de Jesús cambiaría el mundo. El nacimiento de Jesús no era el nacimiento de cualquier otro niño, ni de cualquier otro rey. Esas fueron las primeras personas, incluso fueron gentiles, no fueron ni siquiera judíos, los primeros en reconocer de que había nacido el rey de Israel, el rey de los judíos. Por lo tanto, en medio de estas dos historias, de la genealogía y de la adoración de los sabios que vinieron a adorar a Jesús, se encuentra obviamente el nacimiento. El objetivo principal de San Mateo es mostrar que Cristo es el rey de los judíos, que Cristo es el Mesías. Y de esta historia podemos rescatar que este rey, obviamente, vino en ciertas circunstancias que alteraba la agenda, que alteraban los planes, que alteraban incluso, podrían alterar las relaciones. De hecho, cuando Cristo llega a nuestras vidas, va a alterar algunas relaciones con nuestra pareja, con nuestros hermanos y también con nuestros amigos. Y este caso se da en la vida de María y José también. En primer lugar, quiero hacer notar que era una relación que estaba en crisis y a punto de disolverse, la relación entre María y José. Las causas, mire usted el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
nos ubica en un contexto antes de informarnos cómo José supo o cómo el ángel le anunció a José que María había concebido por el Espíritu Santo. Y esto era precisamente lo que había causado esa gran crisis en este básicamente matrimonio, porque un desposorio, como he explicado, era básicamente un matrimonio no consumado todavía. Pasaba como un año, alrededor de un año, y luego se consumaba el matrimonio. Pero se consideraba ya un matrimonio. Por eso es que el versículo 19 dice José su marido, no dice ni siquiera su prometido. Dice José su marido, ya se les consideraba marido y mujer, solamente que no se había consumado esa relación. Y para poder disolver ese compromiso, ese pacto, básicamente, tenía que escribirle una carta de divorcio a María. Es en ese periodo de tiempo, antes que se juntasen, es que María se encuentra que ha concebido del Espíritu Santo. Y esto causó, obviamente, un impacto monumental en la vida de José. Simplemente era una joven piadosa. Yo me imagino que José conocía a María. De pronto quería creer lo que María le decía. Quería creer lo que María le había contado. No dudo que María le había contado, es lo más natural. Pero simplemente no tenía el convencimiento total de que aquello fuese así, tal como María lo había mencionado, lo había relatado. Dice la palabra del Señor entonces que José, versículo 19, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí vemos a un hombre con un carácter justo, no que fuese una justicia total capaz de ganar la salvación, quedaríamos en un error. Dice la Biblia en Romanos 3:10 que no hay justo ni siquiera uno, sino más bien que este hombre mantenía una relación aceptable con Dios y con sus semejantes. María, una doncella piadosa, una jovencita piadosa, temerosa de Dios, que amaba a Dios, Dios la había bendecido con un hombre que asimismo amaba a Dios, con un carácter probado delante del Señor. Dios dice de José que era un hombre justo, que mantenía una relación adecuada, apropiada con Dios y una relación apropiada también con sus semejantes. Porque en eso básicamente se evidencia la vida de un hombre de Dios. No en cómo predica, no en cómo habla, no en cómo canta, no en cómo sirve, sino en cómo mantiene esa comunión con Dios y esa relación también con sus semejantes. La rectitud del ser humano. A veces nos enfocamos como seres humanos en la parte física de las personas a la hora de tomar una decisión. Jovencitos, jovencitas o hermanos adultos que podrían estar solteros. ¿Dónde vas a encontrar a un hombre piadoso como José? No lo vas a encontrar en las discotecas. No lo vas a encontrar en los bailes. No lo vas a encontrar escuchando música perversa que nada más mueve a las personas al pecado. Si esos son los valores de las personas con quien estás saliendo, no dudaría de que vas por mal camino. El carácter del hombre, tú te casas con el carácter del hombre al final o de esa mujer. ¿Dónde encontramos a esos hombres piadosos? ¿Cómo tratas tú a tu pareja en el noviazgo? ¿Qué tanto respeto te muestra tu pareja y qué tanto respeto tú muestras a tu pareja? El noviazgo es una etapa para conocer el carácter de la otra persona, no para conocer el cuerpo de la otra persona. Pero hoy en día no estamos interesados muchas veces en conocer el carácter, quién es él, cómo responde a las circunstancias, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios de este hombre, de esta mujer. Por eso es que no hay relación la luz con las tinieblas, porque cuando revisas el carácter, sus valores y sus principios, si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer como María consagrada al Señor, o tú eres un hombre justo como José, te darás cuenta que son como el agua y el aceite, como la luz y las tinieblas. No puede haber comunión jamás, pero claro, sí puede haber atracción cuando nos enfocamos en lo físico.
Busquemos hombres y mujeres que sean de carácter piadoso, justas, que mantengan una buena relación con Dios y una buena relación con sus semejantes. Y este hombre, como era justo, así trataría también a su pareja. Si tu novio te respeta ahora, probablemente te va a ir a respetar después. Si no sabe poner límites ahora, quizás después no va a saber poner límites tampoco. Porque ese es su carácter. Ese es su carácter. Esa es esa persona en realidad. Este hombre, como era justo, obviamente se demuestra su rectitud a través de sus comportamientos. No nada más porque él decía ser una persona de Dios. No quería infamarla. No quería infamarla. Infamar es exponer al público y a la vergüenza a esta mujer. No quiso exponer a María ante la sociedad. No quiso infamarla. No quiso que María fuese objeto de burla, de rechazo y aún posiblemente hasta podría ser apedreada, aunque entendiendo en el tiempo en que se da esta situación, la ley del Antiguo Testamento exigía que fuese apedreada. Pero sabemos que los judíos no gozaban de esa independencia como para hacer aplicar todas las leyes del Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús tuvo que ser procesado ante Poncio Pilato, ante el rey Herodes, porque ellos eran los que gobernaban. Muy difícilmente pudo haber sido apedreada. Por eso, dicho sea de paso, cuando los fariseos presentaron a aquella mujer, querían que Jesús cometiera el error de que diera la sentencia de muerte, sabiendo de que en el gobierno romano ningún judío, ningún sacerdote o sumo sacerdote podía implementar la ley del Antiguo Testamento. Pero vaya, sí podía ser objeto de burla, de menosprecio, de críticas. Su reputación quedaría por el suelo, la de María. Y este era un hombre justo que tenía compasión. No quería eso para María. En el fondo de pronto amaba a María. En el fondo quería creerle. Pero tenía que proceder o quedarse con una mujer que posiblemente le fue infiel o simplemente dejarla en secreto. Eso era lo que pasaba por su mente y no sabía qué hacer. Hermano, ¿qué haces tú cuando no sabes qué hacer? Cuando hay una decisión tan importante en tu vida y no sabes a dónde ir. Quizás si tomo este camino es bueno. Si tomo este otro camino también me parece bien. ¿Qué hago? ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios en lo que yo quiero hacer? Sabiendo que esta decisión va a definir muchas cosas en mi vida. Sabiendo que esta decisión es trascendental. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí pasamos de esa relación en crisis a punto de disolverse, de un hombre batallando con ciertas ideas, con ciertos sentimientos. Dicho sea de paso, no sé cómo tú te hubieses sentido o cómo te has sentido cuando sospechas de una infidelidad. Cuando sospechas que tu esposo o tu esposa está escondiendo algo en su teléfono. Cuando algo te dice que las cosas no están marchando bien. O yo no sé cuál ha sido tu reacción cuando esa persona o cuando descubres que esa persona literalmente te ha fallado. Una mujer embarazada antes de tener intimidad. A veces hay odio, a veces hay rencor, un sentido de venganza. Todas esas cosas son naturales sentir y pudo haber pasado en José, pero supo dominar su sentimiento y pedir dirección a Dios. No dudo que José, siendo un hombre justo que mantenía una relación clara con Dios y con su semejante, fue una persona también de oración. Porque nadie puede cultivar un carácter justo abandonando la oración. Si hay alguien que quiere vivir como Dios manda, necesita urgentemente doblar sus rodillas y pasar tiempo con el Señor. A mayor cantidad, mejor todavía, porque tendemos a hacer decisiones según nuestra propia opinión. Entonces, en esta parte es la intervención de Dios, cómo Dios interviene
en la vida de José. Cómo Dios llega en el momento preciso, antes de que este hombre cometa una mala decisión, cometa un grave error en el plan de Dios. Hermanos, si usted ha aprendido a obedecer a Cristo y a descansar en Cristo y a preocuparse por hacer la voluntad de Dios, Dios se preocupará por sus problemas y por las cosas que a usted le preocupan. Dice la Biblia en San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Una vez más, preocúpese primeramente por agradar a Dios y por hacer la voluntad de Dios, que por agradar a otras personas, y Dios se encargará de poner todas las otras cosas en su lugar correcto. Ese es un acto de fe. Ese es un acto de fe. Así María procedió y Dios supo intervenir en el momento preciso. Quizás María también estaba orando para que Dios hiciera algo, para que Dios iluminara a José, sí o no. Cualquier mujer lo hubiera hecho. Estaba orando, clamando de rodillas a Dios. También José estaba buscando. Eso es lo bonito cuando hay una pareja que ama a Dios. O sea, puede enfrentar cualquier dificultad, cualquier conflicto, cualquier desafío, pero ambos van a Dios y Dios de alguna manera hará algo. Dios intervendrá en sus vidas, Dios interceptará sus vidas y les mostrará cuál es el camino que deben de tomar. Qué lindo es vivir así la vida cristiana, sabiendo que Dios de alguna manera, como dijo Mardoqueo a Esther, cuando Esther como que titubeaba interceder delante del rey, le dijo Mardoqueo: alivio y liberación vendrá para Israel de cualquier otra parte. Si tú no intervienes, yo sé que Dios va a intervenir. No ponga la fe en el hombre, ponga la fe en Dios. El hombre te va a defraudar, el hombre te va a decepcionar, a veces incluso te va a traicionar, pero hay un Dios que sabe intervenir, que sabe actuar en el momento preciso para el beneficio de aquellos que confían en Él. Amén. Gloria sea al Señor. Interviene Dios en la vida de José para guiarle a los propósitos de Dios. Hace poco miré la mano de Dios tan claramente y ustedes son testigos, cómo Dios pudo intervenir en nuestras vidas. Teníamos un caso ante el concilio de acá de la ciudad, en donde se iba a debatir en esta reunión si finalmente se aprobaba establecer un negocio de marihuana aquí al lado, aquí al otro lado de la iglesia, o no. Las leyes no dicen específicamente de que estos establecimientos no se pueden poner o establecer aquí cerca de la iglesia. Si hay una ley que es aplicable a los colegios, a las escuelas públicas o privadas, no pueden estar estos negocios a una distancia menor de 1000 pies. Nosotros estamos de edificio a edificio, estamos a 100 pies, más o menos, un poquito menos. Los medimos con un hermano. Pero no hay una ley que nos ampare a nosotros. Hermano, pero no importa que la ley del hombre no te ampare. Hay una ley divina y un Dios que reina en los cielos que sabe actuar. Gloria a Dios, sí. Cristo se merece eso y mucho más de parte de su pueblo. Hablando con una hermana, después que supimos de que no había ley que nos amparara, me dice la hermana: hermano, pues usted va como David ante Goliat, sin posibilidades humanas, ¿cierto? No habían suficientes recursos o leyes que nos ampararan, ¿cierto? Pero ahí vamos nosotros con cinco pequeñas piedritas como David, ante este gigante Goliat, un abogado que se dedica a eso precisamente, que de eso vive y que tiene la ley a su favor. Y yo agarré 5 piedritas. Hermano Raulito, hermano Jaimito, el hermano Lester y 2 americanitos que encontré por ahí. Y ahí vamos nosotros. Nos enfrentamos ante este comité formado por 9 personas. Y yo en un fondo decía: ellos creen que tienen la última palabra, pero no saben que mi Dios es el que determina todas las cosas.
Así de confiado iba yo. Si Dios quiere, se establecerá. Si no, pues no se hará. Y presentamos nuestros argumentos. Dicho sea de paso, Raúl hizo un trabajo notable. Un joven nacido y criado en esta iglesia. Lo que él pensaba acerca de este negocio. Los hermanos americanos y yo al final. Pero sabía que nuestros argumentos legalmente no tenían, digamos, una fuerza como para guiar al concilio en otra dirección. Y al final cada uno de ellos empezó a meditar. Si ahí tienen escuela dominical, hay niños. Eso se podría resolver con una pared que levanten, podrían decir ellos. Pero bendito sea el Señor, al final ellos dijeron, bueno, ahí en ese lugar hay una ley desde 1900 no sé cuánto, en donde dice de que solamente pueden tener negocio de florería. Entonces nos vamos a pegar a esa ley, dijeron. Nosotros no teníamos ni idea de esa ley. Pero Dios iluminó a este grupo de personas, comité, jurado, y al final los 9 votaron en contra de la aprobación de este dispensario. Es decir, fallaron a favor del pueblo de Dios. No es coincidencia, hermano. Cuando usted va y camina de la mano de Dios y hace las cosas para la gloria de Dios, no confiando en lo que usted puede hacer, que usted puede cambiar a su esposo, que usted puede cambiar a su esposa, que usted puede cambiar a sus hijos, sino que simplemente se humilla delante de Dios y clama a Dios por su intervención. ¿Sabe qué? Por las Escrituras, yo le garantizo que va a haber la mano de Dios en su vida. Por lo que dicen las Escrituras. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. Y así estaba José. Había que tomar una decisión grande en su vida. Y seguramente María también, una mujer piadosa, clamando a Dios. Y aquí responde el Señor. Dice la palabra de Dios que estaba pensando, meditando en esta idea de abandonar, de dejar secretamente a María, de no exponer a María, pero tampoco hacer una vida con ella. Porque esta duda obviamente lo consumía y consumiría su relación. No quería vivir con esa duda. Y lo más fácil para este hombre era abandonarla, pero tampoco hacerle daño a aquella joven. Y entonces cuando aparece un ángel del Señor en sueño, mientras José dormía. Hace poco hablaba precisamente de lo que Dios hace a través de los sueños. Yo no necesariamente creo que Dios hable 100% por los sueños, pero tampoco puedo limitar a Dios de que no lo pueda hacer. Hay un movimiento que se llama el cesionismo, donde dicen que esto ya cesó completamente, al 100% no existe. Yo creo que Dios puede seguir hablando de alguna manera a través de los sueños. Yo no soy Dios para limitar a Dios, pero sí sé que Dios habla primordialmente a través de las Escrituras. Usted se puede equivocar en un sueño que tenga, pero cuando va a las Escrituras, usted no se puede equivocar. Porque hay gente que vive de sueños en sueños y de revelación en revelación, y le pregunta acerca de la Escritura, no sabe ni dónde está Ageo. Pero dicen, Dios me habló, Dios me enseñó, Dios me mostró. Solamente para veces, para dar una apariencia de ser un hombre que está básicamente todo el tiempo delante del Señor, y que Dios a este siervo le revela muchas cosas. Eso que Dios me habló. Cuando sientas que Dios te está hablando, verifica con las Escrituras primeramente. Pero sí, Dios puede hacerlo. No lo hace con la frecuencia que lo hizo en la iglesia primitiva, porque ya tenemos las Escrituras y las Escrituras son suficientes, pero Dios también puede interrumpir nuestros sueños. Un hermano me dice acá rato, yo estaba dormido, hermano, y el Señor me habló y me dijo que leyera y yo escribí. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Cada vez que Dios te da un sueño, que según tú es de Dios, ese sueño debe tener un propósito. No que vi un cometa y vi un cometa que pasaba, atravesaba el globo terráqueo, hermano, y era un ángel de Dios. ¿Y luego qué?
Cuando Dios, si Dios se va a revelar en tu sueño, obviamente tiene un propósito específico para que tú actúes de acuerdo a su voluntad. Y aquí vemos a este ángel que interviene, que intercepta el sueño de José. Y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. O sea, ya también el ángel reconoce y afirma que María es mujer de José, básicamente. Así como José era su marido, o José que es tu marido, o María que es tu mujer, la que es tu mujer, podría traducirse. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces el ángel del Señor, un ángel del Señor, intercepta el sueño de José para aclarar lo que ya María de pronto le había dicho, que ella no le había sido infiel, sino que había sido obra del Espíritu Santo. Entonces Dios interviene como una respuesta, no tengo duda, a las oraciones de este hombre y esta mujer piadosa. Dios interviene a través de un ángel. 3 ocasiones Dios le habló a José. Más adelante están las 2 narraciones. Cuando Herodes quería matar a Jesús, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Dios a través de un ángel le dijo a José: huye a Egipto. Y ya cuando Herodes murió, entonces ya Dios le dijo: regresa a Nazaret. Y ahí estaba Dios dirigiendo la vida de José. Qué maravilla, ¿no? Estar siendo instruido, dirigido por el Señor. Cuando Dios te dirige a algo, no temas. Aunque para ti no sea lógico, pero si es de Dios, ese lugar o esa decisión que vas a tomar es la más segura para ti. Y vemos a José recibiendo este mensaje. En primer lugar, una aclaración o una confirmación acerca del embarazo de María. Pero también le da una orden, que es recibir a María, su mujer. Y le da otra orden también: llamará su nombre Jesús. Ella dará a luz un hijo, pero tú como padre, y por eso será llamado hijo de David, tú le pondrás por nombre Jesús. Y no era una sugerencia de tantos nombres más, sino más bien un nombre definido por Dios y asignado por Dios, porque este nombre tendría un propósito. Ahora le ponemos un nombre, bueno, antes era peor los nombres que le poníamos a nuestros hijos, ¿no? Dependiendo del almanaque, el calendario, así. Pero los judíos acostumbraban a ponerles nombre de acuerdo al carácter, a la personalidad de sus niños. Yo me pregunto cómo definían ellos el carácter si ni siquiera había nacido. Pero en este caso Jesús sí conocía a quién, Dios más bien que sabía quién sería Jesús. Y le dice y le añade en versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Jesús significa salvación o salvador. Y Jesús en hebreo es Yeshua, por eso algunos le llaman Yeshua. Porque Josué en el Antiguo Testamento, el sucesor de Moisés, básicamente es una figura, es la sombra que proyectaba a Cristo, que proyectaría a Cristo. Es decir, es como un representante de Cristo en el Antiguo Testamento, quien llevaría al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y repartiría la posesión adquirida de parte de Dios para su pueblo. Por eso es que Jesús y Yeshua, esos nombres que se parecen, de alguna manera están relacionados también en la misión que realizaría. Josué le dio una herencia a su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento, que es Canaán. Pero Cristo nos ha dado una herencia eterna en los cielos. Por eso a Él se le llamará Jesús. Jesús también quiere darnos esa salvación. Dice el versículo 21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los israelitas esperaban una salvación política, que viniese ese gran Mesías y liberara al pueblo de Israel del yugo opresor de los romanos y estableciera su reino de justicia, de paz y de prosperidad, y que a través de este Mesías gobernaría en el mundo. Pero obviamente el ángel claramente nos está diciendo de que la salvación tiene que ver precisamente con la salvación espiritual, porque la salvación más grande que se puede efectuar en el ser humano es la salvación espiritual. Y nosotros no somos
realmente libres hasta que somos libres espiritualmente. Porque podríamos conquistar naciones, o como Nerón, que era el gobernador y era el emperador en el primer siglo de Roma. Pero Nerón estaba desquiciado, era un loco. Cuando golpeó a su mujer, a una de sus esposas, hizo que abortara y también la mató ese golpe. Y se volvió tan loco que había un joven, Euspuro, después le llamaron, un joven que se parecía tanto a su esposa, que incluso lo mandó precisamente a mutilar sus genitales y lo convirtió en una mujer según él. Y lo vistió de mujer, y era su mujer, y era la emperatriz. Euspuro le pusieron por nombre. El tema es, estos hombres pudieron gobernar muchas cosas, muchas naciones, y fueron poderosos. Pero el hombre que no sabe gobernarse a sí mismo es un esclavo de sus propios deseos y de sus propios pecados. Por eso la libertad más grande que puede experimentar el ser humano no es una libertad política, no es una libertad social, sino una libertad espiritual. Y hay miles de personas que andan en las calles pero son prisioneros. Pero hay muchas personas que incluso pueden estar esclavizados y pueden estar marginados y pueden estar siendo torturados hoy en día nuestros hermanos en la fe. Pero ellos son libres espiritualmente porque han recibido la libertad que viene de Cristo, no la libertad que viene del mundo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salva a su pueblo, a nosotros, de nuestros pecados y del poder y dominio del pecado. ¿Y qué pasó con esta relación después que Dios interceptó la vida de José? Dice la palabra del Señor en el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese llamará su nombre no es que le iban a poner como nombre Emanuel, sino que llamarán, la traducción más fiel sería que llamarán su nombre, o se le conocerá a Jesús como Emanuel, el Dios con nosotros, habitando con nosotros. Y sabemos que este Dios, obviamente, que este Jesús era el Dios encarnado que habitó y vivió entre nosotros. Y esto es una interpretación precisamente de Mateo. Mateo está aplicando. Estas no son palabras ya del ángel, sino más bien es un comentario de Mateo. Dice el versículo 24, que después, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay restauración cuando sabemos escuchar la palabra del Señor, cuando no nos volvemos sordos a lo que Dios nos está hablando. Pero no solamente cuando sabemos escuchar. José supo reconocer que aquel ángel venía de parte del Señor. Supo reconocer la voz de Dios. ¿Sabe usted reconocer la voz de Dios en su vida cuando hay una decisión importante que tomar? Hay restauración cuando sabemos obedecer con humildad al Señor. Que no todas las cosas van a hacerse de acuerdo a mis propios criterios. Hay personas que están pidiendo: Señor, es tu voluntad esto, Señor, es tu voluntad aquello. Quizá Dios ya te ha dado la respuesta, pero no has entendido. Señor, ¿será tu voluntad que yo siga saliendo con este filisteo? ¿Será tu voluntad, Señor? Ya Dios ya te dijo. Ya Dios ya te dijo qué es lo que tienes que hacer. Es necesario responder con humildad y obedecer al Señor. Dice la Biblia que José se levantó, que fue despertado por este sueño. No es que se despertó simplemente cuando llegó el amanecer, sino que este sueño lo despertó a él, es la idea. Se levantó y gracias a Dios que no le pasa como a mí, porque yo sueño ahorita y dentro de 2 minutos ya me olvidé lo que soñé. No sé qué soñé. A veces quiero recordarlo cuando son buenos los sueños. Y le digo a mi esposa: soñé algo pero no me acuerdo. Últimamente ya casi ni sueño. Ya me decepcioné de tanto soñar y no recordar. Este hombre no se le olvidó lo que había visto y lo que había escuchado en el sueño. Se levantó y es lo que Dios quiere que hagamos. Algunos quizás tienen que ser despertados. Despierta a su hermano, dígale: no te duermas, el pastor ya te vio. José estaba dormido. ¿Hay alguien dormido acá?
Levante la mano el que está dormido. Pero ¿cuántos dormidos espirituales estamos aquí? Que dormimos el sueño de la distracción, el sueño de la muerte, el sueño de la indiferencia, el sueño de estar posponiendo, procrastinando las cosas de Dios, el sueño de la rebeldía, de la desobediencia. ¿Cuánto estamos soñando todavía? Y aún, aunque Dios te sigue hablando, no despierta. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos, dice la Biblia, y te alumbrará Cristo. Cristo alumbrará tu vida cuando aprendas a escuchar su palabra y a actuar de acuerdo a lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Hay cosas que no querrás hacer, pero que Dios te está diciendo, ya es tiempo de que despiertes, José. Ya es tiempo que te levantes de ese sueño. No esperes a que un ángel descienda del cielo y te hable, cuando tenemos la palabra más segura y más confiable, que es las Escrituras. Amén. No esperemos entonces a que un ángel del cielo descienda y nos hable. O no esperemos hasta que Dios nos despierte de una manera que nos va a doler y que vamos a sufrir. José supo escuchar la voz de Dios a través de aquel ángel. La reconoció y se levantó con humildad. Fue despertado por la palabra de Dios, por aquella intervención de Dios. Lastimosamente algunos, aunque Dios está interviniendo en su vida, Dios está haciendo, Dios está mostrando sus favores, Dios está proveyendo, Dios está bendiciendo, Dios está sanando, Dios está restaurando en su vida. Dios les ha mostrado su amor y su gracia, pero todavía siguen dormidos y siguen soñando. No quieren levantarse, quieren vivir en sus pecados, quieren vivir en su maldad, porque la luz vino al mundo. Pero los hombres la hemos rechazado porque amamos más las tinieblas que la luz, porque las obras de las tinieblas son malas y no queremos que sean expuestas, no queremos que sean reprendidas, porque no queremos apartarnos de ella y vivir para Dios. Una restauración a su plenitud es lo que vemos acá. Recibió a su mujer, obviamente tuvo que haber un diálogo, una conversación con María. Este hombre se levantó inmediatamente y fue a hablar con María, confirmó lo que María le había dicho. Quizás hasta hubo una experiencia de perdón y de reconciliación por haber dudado de lo que María le había dicho. Es natural pensar en eso. Cuando usted duda de alguien, precisamente cuando esta persona le ha demostrado de que es fiable, es digna de confianza, tiene que haber una disculpa. Tiene que haber un tiempo de reconciliación. Este es el momento clave. Este hombre va con María y hay una reconciliación. Y vuelven a continuar con su relación que tenían antes. Pero dice la Biblia que no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, una restauración plena y completa y total. José no solamente recibió a María para ayudarle a criar a Jesús, sino más bien fue una restauración completa, porque la recibió como su mujer. Dice la Biblia que no la conoció. Este de conocer, como en el Antiguo Testamento, Adán conoció a Eva, no es de sentarse y hablar, es un conocimiento íntimo. En griego, por lo general, hay dos palabras que hablan de conocer, que nosotros traducimos como saber y conocer, y una de ellas es ginosko. Y esa es la palabra que utiliza acá. La palabra ginosko en griego habla de una experiencia íntima, una experiencia íntima. No solamente un saber de alguien, sino una relación íntima. Pero no la conoció, o sea, no tuvo intimidad sexual con María hasta, eso es importantísimo, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María se desbarata completamente cuando nosotros nos acercamos al texto sin ningún lente, sin ningún dogma. Si la leemos llanamente y literalmente como está. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo le digo, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito? Obviamente que después que nació,
su primogénito Jesús, María consumó su matrimonio como es natural. Y también dice la Biblia que Jesús fue el primogénito, el primero de una serie. Es decir, que no fue el único hijo de María. Y eso lo puede ver en las Escrituras, por ejemplo, en San Mateo 12:46 o San Mateo 13:55 al 56, donde nos habla de los hermanos de Jesús, cuyos nombres eran Santiago, José, Simón y Judas. Esos eran los hermanos de Jesús. Oh, no, es que en el arameo, hermanos y primos y tíos, se les llamaba a todas esas personas. No. En arameo, pero en griego no. Y San Mateo escribió en griego, no en arameo. Ellos podían hablar arameo, era el idioma de casa. Pero en griego hay una gran diferencia entre adelphos y la palabra que es hermanos y la otra palabra que tiene que ver con tíos o primos. Por lo tanto, no hay manera de imponer otras cosas al texto. Jesús tuvo hermanos, así lo declaran las Escrituras, hay que entenderlo como tal. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos responder a Dios, nuestras relaciones también serán restauradas. Dios nos invita a que en esta Navidad dejemos a un lado las diferencias y entendamos a lo que Dios nos llama. En primer lugar, Dios nos llama a que nos perdonemos los unos a los otros, así como Cristo nos ha perdonado. El que no sabe perdonar a los demás, no puede pedir perdón o esperar que otros lo perdonen a él. Porque así como nosotros necesitamos el perdón de los demás, también debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. No importa qué tan grande ha sido la herida, no importa qué tan grande ha sido la ofensa, Dios nos llama a perdonar. Así a la medida como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Dios nos llama a ser pacientes y tolerantes los unos con los otros, a confesar nuestros pecados los unos a los otros, aprovechando bien el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Esperaremos hasta el hecho de la muerte, hermano, para reconocer las virtudes de aquella persona, porque cuando recibimos una ofensa solamente nos enfocamos en lo negativo de aquella persona. Pero sé un poquito justo y mira cuántas cosas positivas puede tener aquella persona. Y de qué manera también nosotros nos equivocamos en la vida. Dios quiere que este sea un tiempo de perdón y de reconciliación. Si no, seguirás durmiendo el sueño de la muerte y de la indiferencia. Dios quiere que despiertes y que despiertes a reconciliación, igual como José. Ahí donde estábamos a orar y le vamos a pedir a Dios su auxilio y su ayuda. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno y nos has mostrado una vez más tu amor y nos has llamado a este principio fundamental para todas las relaciones que quieren ser saludables, como es la reconciliación. Quizás, oh Dios, en nuestras vidas estamos atravesando un momento tan difícil, quizás con nuestra pareja, con nuestros hijos, con un hermano, con un ser querido. Pero sea cual sea nuestra situación, oh Dios, tú nos llamas a la reconciliación. Dígale al Señor estas palabras: mi Dios, no quiero seguir durmiendo en el sueño de la indiferencia y de la muerte. Jesús es la razón de la Navidad. Reconozco que hay relaciones que debo de restaurar. Dame valor para acercarme a esas personas, para acercarme a esa persona que me dañó o a quien yo he dañado. Y concédeme, Señor, la bendición de restaurar esa relación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.